Buenas tardes. Gracias a todos por seguir esta rueda de prensa en la que vamos a presentar un importante proyecto tecnológico e industrial para Cartagena, la región de Murcia y España. Nos acompañan el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el director de la refinería de Repsol en Cartagena, Antonio Mestre. Como muchos de vosotros sabréis, el pasado 2 de diciembre anunciamos el objetivo de que Repsol sea una compañía con cero emisiones netas en el año 2050, en concordancia con el Acuerdo de París. Hemos sido la primera empresa de nuestro sector en asumir esta ambiciosa meta y este objetivo, que tiene unas metas intermedias a 2025, 2030 y 2040, y que se está materializando en proyectos concretos de descarbonización que suponen la transformación del negocio industrial de Repsol. Un ejemplo es el que hoy nos ocupa, porque el motivo de esta rueda de prensa es comunicaros que Repsol va a construir en la refinería de Cartagena la primera planta de biocombustibles avanzados de España, que se prevé esté operativa en el primer semestre del año 2023. En las nuevas instalaciones, con materias primas recicladas, vamos a producir biocombustibles avanzados, que podrán usarse en aviones, camiones o coches. Esta instalación, pionera en España, estará dotada de tecnología de vanguardia y se ubicará en el interior de la propia refinería. De nuevo, Repsol demuestra su compromiso industrial con Cartagena, con la región de Murcia y con España en general. La refinería de Cartagena acogió entre 2007 y 2011, en circunstancias también de crisis económica internacional, la que fue la mayor inversión industrial de la historia de España. Destinamos 3.200 millones de euros a ampliar sus instalaciones y situarlas a la vanguardia de Europa. En los últimos 5 años, la media anual de inversiones supera los 60 millones de euros solo en esta refinería. Y no hay que olvidar que Repsol opera otras 4 refinerías en España. Y no solo se trata de la refinería de Repsol. Un gran centro industrial como este es clave para generar actividad en otras infraestructuras fundamentales, como es el caso del puerto de Cartagena y para las exportaciones de un país. También es un ejemplo de estabilidad, algo importante en tiempos como los actuales. Así, el 95% de los trabajadores tienen un contrato indefinido. El año pasado se realizaron más de 100.000 horas de formación entre la plantilla. Colaboramos con 40 entidades del entorno y de este apoyo se benefician 300.000 personas aproximadamente. La refinería de Cartagena aportó en 2019 un total de 13 millones de euros en impuestos a las arcas públicas y más de 14 millones de euros en contribuciones especiales, como tasas de actividad y otros tributos. Todas estas cifras demuestran la importancia de apostar por un sector como el industrial, que genera actividad económica y estabilidad. A continuación, tomará la palabra el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Después de su intervención, abriremos un turno de preguntas. Por favor, los que estéis interesados podéis formular estas preguntas por escrito desde ya. Josu Jon. Gracias, Juan Antonio, y buenas tardes a todos y sobre todo gracias por seguir esta rueda de prensa que por las circunstancias que estamos viviendo la estamos haciendo telemática, online. Lo ha explicado Juan Antonio. Básicamente lo que estamos buscando es presentar un proyecto que supone hasta el momento la primera planta de biocombustibles avanzados en España con una importante inversión, 188 millones de euros que la vamos a llevar a cabo en Cartagena. Y a mí me gustaría básicamente destacar 3 aspectos de lo que supone esta inversión y de lo que hay detrás de esta inversión. Primero, que Repsol da un paso más en posicionarse en los negocios asociados a la descarbonización, oportunidades que se abren con la descarbonización, oportunidades industriales y que suponen que Repsol dé un paso en esta dirección. Estamos hablando de producir 250.000 toneladas de biocombustibles avanzados, además vinculada a la economía circular, es decir, van a ser aceites usados, van a ser materias primas que vienen del reciclaje las que van a producir este tipo de biocombustibles avanzados
Y esto va a servir para que tengamos combustible para barcos, para aviones, para camiones y también para coches. No es la primera vez que Repsol produce biocombustibles. Estamos produciendo en estos momentos 350.000 toneladas en nuestras 5 refinerías con aceites vegetales de lo que se llama el HVO, que básicamente lo que viene a ser es un tipo de biodiesel. Yo creo que el elemento diferencial aquí es que procede la materia prima de aceites usados. Por tanto, el concepto de economía circular nos da un valor diferencial a este proyecto, que además, lógicamente, tiene tecnologías muy avanzadas, tecnologías de hidrotratamiento, tecnologías de isomerización en lo que es la producción de los combustibles en esta planta de biocombustibles avanzados. Damos uso a materiales que son un problema, resolvemos un tema desde el punto de vista medioambiental y además producimos combustibles que sirven para que tengamos energía para la movilidad y además en algunos casos energía limpia, energía sostenible en formas de movilidad para las cuales no existen alternativas. Hoy en día no existe alternativa desde el punto de vista de la electricidad ni para los aviones ni tampoco para los camiones y esto supone un paso adelante en la descarbonización. Y yo creo que con este paso, con esta inversión, Repsol da un paso relevante como un actor en lo que es la apuesta de la transición energética y la apuesta de la descarbonización. En segundo lugar, hay otro objetivo que a mí sí me gustaría destacar de este proyecto, que es un paso más en este camino que hemos emprendido para que Repsol sea en el año 2050 una compañía de emisiones netas cero. El pasado 2 de diciembre fuimos pioneros en un paso, yo creo que audaz como compañía, pero absolutamente responsable, de declarar que íbamos a ser y nos comprometíamos a ser en el año 2050 una compañía de emisiones cero, emisiones de CO2 cero. Claro, esto siendo una compañía de oil and gas es un objetivo muy retador. De hecho, fuimos la primera compañía del sector en el mundo que dio un paso como este. Después han venido otras. Quiero decir que el propio posicionamiento de Repsol ha sido un catalizador que ha servido para que el propio sector vaya en esta dirección. Y lo decía Juan Antonio, no se trata solamente de marcar un objetivo para el 2050, se trata de ir cumpliendo objetivos en el camino. Hemos tenido y tendremos en el 2020 ya una reducción de un 3% respecto a la base del 2016 de nuestras emisiones de CO2, de nuestro lo que se llama el índice de intensidad de carbono. Tenemos un objetivo ambicioso del 10% para el año 2025, 20% para el año 2020 y así progresivamente. Y además estoy convencido que en la medida en la que la tecnología nos permita y vayamos desarrollando nuevos mecanismos tecnológicos, vamos a ser capaces de incluso de acelerar esta senda. Por ponerle números concretos a lo que supone esta planta de biocombustibles, va a suponer que en España se dejen de emitir cada año 900.000 toneladas de CO2. Claro, dicho los números así, pues posiblemente pueden no decir nada. Si comparamos esto con los 314 millones de toneladas que en total, en todo el país, se emitieron en el año 2019, y aquí estamos metiendo, por supuesto, el transporte, los usos individuales, las industrias, el consumo de energía renovable, es decir, todo el consumo, el que todos los individuos, empresas y el conjunto de la sociedad lleva a cabo, 314 millones de toneladas. Esta planta de Cartagena supone una reducción de un 0,3% del total de las emisiones de CO2 en España al año. Por tanto, es un paso muy importante y es un paso relevante. Y además es uno de los elementos que supone la ruta tecnológica de Repsol hacia la descarbonización, porque además de esto, lógicamente, estamos dando otros pasos y tenemos otros proyectos que son también importantes o relevantes. Llevamos ya más de una década reduciendo a través de la eficiencia energética las emisiones de CO2 en nuestras plantas industriales. Para que se hagan ustedes una idea, solamente en Repsol de nuestras plantas hemos reducido ya más de 5 millones de toneladas al año de emisiones en nuestras refinerías y plantas químicas en España, lo cual es un dato también muy relevante. Además de esto, estamos ya trabajando en la práctica, industrialmente, también en proyectos asociados a la economía circular. Ya en Puerto Llano y en Cartagena estamos desde hace 2 años tomando, en algunos casos, materias primas que vienen de la pirólisis del plástico, del reciclado de plásticos. Con ellos fabricamos diésel, fabricamos gasolina. Y, en definitiva, tenemos proyectos que acompañan también en esta economía circular.
y sin olvidar la apuesta que estamos haciendo en favor de la generación eléctrica renovable. Tenemos ya 2.950 megavatios de electricidad baja en emisiones de CO2 en operación en España. Y tenemos además en camino, construcción, algunos proyectos en Aragón, en Extremadura y en Castilla-La Mancha ya con una construcción avanzada que los próximos 3-4 meses van a ver el comienzo de las operaciones. Tenemos 2.300 megavatios más en operación. Y además, sin olvidar la apuesta que estamos haciendo por tecnologías más disruptivas, más avanzadas, en las que también vemos oportunidades de posicionamiento en estos negocios para Repsol en este camino de transformación de la empresa, adaptándonos a un horizonte más descarbonizado que estamos llevando a cabo. Me refiero al proyecto ya anunciado por parte de Repsol de fabricación de hidrógeno verde a partir de generación eléctrica renovable y conjuntamente con el proyecto de combustibles sintéticos, que lo que hace es este hidrógeno verde se une a un CO2 que capturamos de operaciones industriales. Este CO2 lo reducimos a CO, a monóxido de carbono, y conjuntamente en un proceso químico obtenemos unos combustibles sintéticos. Un proyecto tecnológicamente pionero a nivel mundial y que además permite que los coches circulen con un combustible que, a diferencia de otras formas de movilidad, es emisiones neta cero en todo su ciclo de vida. Por tanto, este es el camino en el que estamos avanzando en Repsol, con un compromiso claro, firme, no con palabras, con hechos, con inversiones, con digamos, apuestas decididas para ser parte de la solución y parte del cumplimiento de los acuerdos de París. Y me van a permitir, porque hay un tercer aspecto al cual me querría referir, más allá de lo que es un proyecto de descarbonización y demás, que creo que es muy, muy importante en el momento que estamos viviendo. Eso para nosotros es muy importante. Yo creo que en la sociedad española, al igual que en otros muchos lugares del mundo, estamos viviendo un momento de preocupación por la pandemia, de preocupación por la situación epidemiológica, de preocupación por las consecuencias sociales y económicas que esta pandemia está teniendo y puede tener en el conjunto de nuestras sociedades. Y esto, desde luego, nos preocupa. Y no solo, me atrevo a decir, si me permiten, casi hasta una reflexión más personal, no solamente nos preocupa, sino yo creo que nos entristece a todos y nos entristece como sociedad. Y creo que en estos momentos es más importante que nunca una apuesta clara por la industria como la que Repsol está llevando a cabo. Me han oído decir en más de una ocasión, con lo cual, si me repito, pido perdón anticipadamente, pero que vamos a defender el empleo industrial en Repsol con uñas y dientes. No son tiempos fáciles para la actividad industrial y tampoco son tiempos fáciles para una empresa que lo que está es enfocada en la movilidad en unos tiempos en los que además pues, la movilidad, por razones lógicas y evidentes, se está restringiendo en esta pandemia. Pero nuestra apuesta por, digamos, ir decididamente en favor de nuestro modelo industrial y de hacer todo lo que podamos en este camino que no va a estar exento de dificultades para defender nuestro empleo industrial es decidida. Y yo creo que esta inversión de biocombustibles avanzados que viene en un momento como este es un ejemplo de una apuesta decidida de Repsol por defender el empleo industrial y particularmente por defender y mantener el empleo industrial en España. Y además es una inversión orientada a la descarbonización. Lo decía Juan Antonio hace un momento, es una inversión en una refinería. Y para que existan inversiones sostenibles tecnológicamente avanzadas como esta, es que además tiene que haber refinerías, porque son las instalaciones industriales en las que esto puede llevarse a cabo. Y porque tenemos refinerías y porque tenemos plantas industriales, podemos llevar a cabo apuestas competitivas como esta. Y una reflexión, si me lo permiten, para terminar esta presentación y, por supuesto, quedamos a disposición de sus preguntas. Y es una reflexión como país. España debe basar su senda de descarbonización en las capacidades tecnológicas e industriales que tenemos en el país, porque esa va a ser la forma de impulsar un tejido competitivo y un tejido industrial innovador. Y una última reflexión. El reto de descarbonización que tenemos es un reto desafiante, es un reto complejo, es un reto ambicioso. Y no podemos dejar ninguna herramienta fuera. Ningún sector puede quedar fuera de este camino de descarbonización. Necesitamos todos los sectores, necesitamos todas las tecnologías empujando para reducir ahí donde sea posible todas las toneladas de CO2 que nos permitan alcanzar este objetivo.
Y por eso debemos hacerlo desde el concepto de neutralidad tecnológica, que dicho así parece un palabrejo, si me permiten, muy complejo, pero neutralidad tecnológica en el fondo significa que todas las tecnologías empujen en la dirección de reducir el CO2 y la descarbonización, que lo hagamos sin ningún tipo de exclusión, que lo hagamos sin ningún tipo de prohibición, que todos los mecanismos los pongamos a trabajar para que el CO2 pueda ser reducido y las emisiones en el planeta, y en este caso, evidentemente, en España, se reduzcan. Y esto es importante, pero hay otra cosa que es tan importante o más en este momento como esta, que es que al hacerlo esto basado en nuestras capacidades tecnológicas y nuestras capacidades industriales, además esto nos permite mantener un modelo industrial de país, generar empleo industrial y dar una alternativa a nuestra sociedad que es muy importante en estos momentos desde el punto de vista de reactivación económica y desde el punto de vista de reactivación en el empleo. Y buscamos y, desde luego, queremos que este objetivo de Repsol o este proyecto de Repsol, además de, lógicamente, una inversión en la que buscamos, como no puede ser de otra manera, abrir una nueva línea de negocio, en la que buscamos una rentabilidad de la propia inversión, además contribuya no solamente a reducir emisiones de CO2 y a descarbonizar, sino además a reactivar la economía española y el empleo, que en estos momentos es muy importante, y además pues poner un punto, me atrevo a decir, de pequeña ilusión colectiva en una situación en la que por motivos evidentes pues todos estamos viviendo la complejidad de la pandemia. Y yo, si me lo permiten, me pararía aquí y quedaría pues a expensas y a la espera de sus preguntas para tratar bien Juan Antonio Carrillo, nuestro director ejecutivo del área industrial, buen conocedor además de la refinería de Cartagena porque la lideró durante unos años, así como Antonio Mestre, el actual director, que también nos acompaña. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de preguntas. Hay una primera cuestión que tiene que ver con el empleo. Varios periodistas preguntan qué empleo directo, indirecto e inducido se va a crear con este proyecto. Bueno, en primer lugar, la primera reflexión es que durante la construcción de este proyecto, que esperemos que termine para finales del año 2022, va a haber más o menos en la construcción una media de 700 personas empleadas, de media en el periodo con puntas de 1.000 personas. Yo creo que el dato fundamental a destacar es que con este proyecto lo que estamos garantizando es el futuro industrial del complejo de la refinería de Cartagena. Es decir, ustedes saben que hay en estos momentos un debate pues importante sobre la transición energética y, en el fondo, la apuesta que estamos haciendo nosotros es la apuesta para que las actuales refinerías de Repsol se transformen, cambien y formen parte de una nueva economía más descarbonizada, en la que vamos a tener materia prima como el petróleo, pero vamos a tener otras materias primas, vamos a tener aceites vegetales, vamos a tener materias primas recicladas que vienen de la economía circular, vamos a tener generación eléctrica que produzca hidrógeno en la refinería, vamos a tener biogás y vamos a seguir obteniendo productos energéticos. Hoy en día la refinería de Cartagena tiene 850 personas aproximadamente de empleo directo en la refinería de Repsol. Hay aproximadamente unas 600, 700 personas que entran todos los días en la refinería de empresas de mantenimiento, contratistas y, en definitiva, a través de este proyecto lo que estamos garantizando es que, además de lo que son las 45 personas o que vayan a trabajar en la propia planta cuando ésta se ponga en marcha, sobre todo que estemos dando una estabilidad en el empleo al conjunto de la refinería. Eso, para mí, es el principal elemento a destacar en estos tiempos en los que, desgraciadamente, pues vemos que muchos proyectos industriales caen o pierden empleo. Nuestra apuesta decidida, y no es fácil, y seguro que tendremos dificultades en el camino. Yo aquí no quiero pintar una historia de vino y rosas, pero sí es la vocación y el empeño de Repsol en pelear con uñas y dientes para defender nuestro empleo industrial. Otra pregunta muy repetida tiene que ver con los fondos europeos. Preguntan directamente si este proyecto está incluido en los proyectos, entre los proyectos que optan a esos fondos, y si Repsol ha presentado diferentes iniciativas para optar a los fondos europeos. Bien, nosotros
no llevamos a cabo estas inversiones, estos proyectos para obtener ayudas públicas o fondos. Es decir, nosotros vamos a llevar adelante este proyecto. Es verdad y es lógico y razonable, si uno mira los ejes de los que se están hablando en estos fondos europeos, pues este proyecto encaja de lleno desde el punto de vista de ser un proyecto industrial, un proyecto, digamos, que garantiza el empleo industrial, y además un proyecto sostenible que ayuda en la transición energética. Y, por supuesto, si se abren oportunidades de presentar a las administraciones públicas, pues presentaremos este proyecto y otros. Pero vamos, la vocación decidida de Repsol es, más allá de cualquier marco público de ayuda, llevar adelante esta inversión porque consideramos que es estratégica para el proyecto industrial de Repsol, es estratégico también para el cambio y la transformación de nuestras refinerías en unidades industriales que formen parte de la transición energética y la descarbonización. Por tanto, pues por supuesto, pero el encaje yo creo que es un encaje pleno y desde luego si se abren oportunidades en convocatorias públicas, pues por supuesto que optaremos a ellas como cualquier empresa. Pero vamos, lo vamos a llevar adelante en cualquier supuesto. Pregunta Lola Álamo, de La Opinión de Murcia, ¿cuándo comenzará la construcción de esta nueva planta de biocombustibles avanzados? ¿Cuánto durarán estos trabajos? ¿Cuántos puestos de trabajo supondrá la nueva planta? Bueno, lo de los puestos de trabajo creo que he contestado. La finalización de los trabajos y, por tanto, la planta estará operativa para diciembre del año 22 y a lo largo de estos 2 años pues se procederá a la construcción de la misma. Yo no sé si algún detalle, Juan Antonio, que se me escape y que quieras subrayar, pero vamos, básicamente esta es la información. Bueno, pues quizá subrayar que los trabajos previos para la preparación de la ubicación en la que va a ir los nuevos equipos, las nuevas instalaciones, pues ya están en marcha y que lo que pretendemos es que haya una continuidad entre unos trabajos y los trabajos de construcción, con lo cual a partir de ahora estamos ya trabajando para alcanzar esa meta que nos hemos propuesto de que en el primer trimestre del 2023 tengamos la planta en disposición de entrar en funcionamiento. Ramón Roca, del Periódico de la Energía, pregunta: primero fue Petronor con la presentación de 2 proyectos de descarbonización el pasado 15 de junio, ahora Cartagena con este proyecto. ¿Qué preparan en Tarragona? Bueno, Ramón, buenas. En Tarragona estamos trabajando también en diferentes proyectos. Es decir, nosotros en las 5 refinerías estamos llevando adelante una historia de descarbonización. Por ejemplo, Puertollano este mes de julio, ha fabricado el primer biojet que se ha fabricado en una de nuestras refinerías, que va directamente, digamos, a la disponibilidad de poder tener para la aviación biocombustibles. En el caso de Tarragona estamos analizando de diferentes iniciativas. Creo que a medio plazo el hidrógeno va a formar parte de todos nuestros sistemas de refino. No podemos olvidar que nosotros somos el principal consumidor de hidrógeno en España. Cartagena, particularmente, y perdón, me desvío ahora de Tarragona a Cartagena, Ramón. En Cartagena tenemos la mayor planta de hidrógeno de Europa y está operada por Repsol. Por tanto, cuando se habla del hidrógeno, se está hablando de algo que nosotros tenemos. Nosotros producimos hidrógeno en Tarragona, producimos hidrógeno en Coruña, producimos hidrógeno en Cartagena y también lo hacemos en Petronor. Y, desde luego, a medio plazo estamos trabajando para que el hidrógeno bajo en emisiones de CO2 forme parte de la historia de nuestras 5 refinerías. En el caso concreto de Tarragona, además, sí me gustaría añadir que en la medida en la que es el principal complejo petroquímico que tenemos en Repsol, también tenemos en estos momentos en cartera el análisis de posibles plantas de la derivada, de la química derivada, que pudiesen complementar y reforzar el empleo industrial que tenemos en Tarragona. Pero, por supuesto, esta historia de transformación forma parte de los 5 complejos industriales que Repsol tiene en España. Hay un par de preguntas que tienen que ver con los plazos de construcción y puesta en marcha y coinciden en este caso Cartagena Diario y la SER en Cartagena. Bueno, entiendo que la pregunta ha podido quedar contestada por Juan Antonio. Juan Antonio lo ha dicho muy claro, estamos en los trabajos preparatorios y la finalización de lo que serían ya las obras de la refinería construida y operativa estaría previsto para final del año 2022. Por tanto, nos quedan 2 años por delante, 2 años en los cuales además va a haber una fuerte generación de empleo en lo que es la construcción.
que, como antes comentaba, será más o menos de una media de 700 personas adicionales durante todo el periodo y con puntas en los momentos en los que las cargas de trabajo sean mayores, que puedan acercarse incluso a 1.000 personas. Por tanto, estamos hablando de un proyecto que no son, digamos, castillos en el aire lejanos, sino son con plazos concretos. Hay un proyecto ya aprobado en nuestro Consejo de Administración hace varias semanas, por tanto, cuenta con todas las aprobaciones del Consejo de Administración de Repsol y el proyecto, digamos, ha tenido unos trabajos de ingeniería previos que han llevado, lógicamente, un trabajo técnico complejo y largo, y está el proyecto ya en fase de poder iniciar los trabajos previos. Rubén Esteller, del Economista, pregunta: ¿cuentan ya con socios para el suministro de los aceites y grasas que se van a utilizar en esta planta? Sí, lógicamente, una planta de esta naturaleza hay varios aspectos muy importantes y, como bien plantea Rubén, uno de los aspectos es, evidentemente, la construcción de la planta, es el mercado. Pero cuando uno plantea un objetivo a medio o largo plazo, como es una planta de este tipo, garantizar de una forma estable el suministro de los aceites reutilizados que puedan servir como materia prima es absolutamente indispensable para garantizar la viabilidad de la misma. Y la respuesta es sí, tenemos proveedores, estamos trabajando en este sentido, particularmente ya contractualmente con algunos de ellos. Y, bueno, no sé si merece la pena, Juan Antonio, algún tipo de comentario adicional al mismo, pero vamos, la respuesta sería rotundamente sí. Yo creo que ha quedado claro, Josuyón. Perfecto, sigamos. Cristina Martín, de Hispanidad: ¿cuántas personas trabajan en las 5 refinerías de Repsol en España? De cara a los fondos europeos, ¿ha presentado Repsol algún proyecto relacionado con la rehabilitación de viviendas para aumentar su eficiencia energética? Josuyón. Perdón, le había dado al minuto sin querer. Nosotros en España, decía que gracias al diario Hispanidad por la pregunta, nosotros en España tenemos, además, digamos, de otras plantas más pequeñas, pero lo que son 5 refinerías en las cuales además tenemos incluidos 2 complejos petroquímicos. Las refinerías son Petronor en Bilbao, tenemos Coruña, tenemos Tarragona, Cartagena y Puertollano. Y además los complejos químicos integrados en las refinerías de Puertollano, en la de Tarragona. Aproximadamente tenemos unos, ya hablo de memoria, pero unos 4.300 empleos directos en nuestras 5 solamente en las refinerías, sin contar, digamos, las 2.500 personas adicionales que podemos tener en estos complejos en la química. Y además de esto podemos tener unas 3.000, 3.500 personas que nuestras 5 refinerías en España, en trabajos especializados, de mantenimiento especializado o de otra naturaleza, trabajos técnicos, entran diariamente en nuestros complejos. Por tanto, si sumamos todo ello, podemos estar diciendo que en nuestras refinerías, si hago la suma bien y si no pido disculpas, estaríamos hablando aproximadamente de unas 9.800 o 10.000 personas que entran cada día en nuestras refinerías a trabajar. Y básicamente lo que estamos, digamos, nosotros tenemos proyectos que los vamos a llevar en cualquier caso y si respecto al encaje que tienen o no con los proyectos o con los fondos europeos o posibles fondos europeos que pueda haber, nosotros lo que sí estamos preparando son proyectos de biocombustibles avanzados, como es este caso. Algún otro proyecto de este tipo también lo desarrollaremos en el futuro y estamos trabajando tecnológicamente para ello. Además, tenemos varios proyectos de plantas de hidrógeno que, como decía antes, en la medida en la que España somos un país que tiene una fuerte generación renovable eléctrica y que, como además estamos desacoplados del continente europeo, cabe esperar que en los próximos años pueda haber horas de producción de generación renovable a bajo precio por un exceso de oferta que puede llevar a que producir el hidrógeno llamado verde mediante electrólisis de generación eléctrica sea rentable, y como consumidores de hidrógeno que somos en nuestras 5 refinerías tenemos proyectos para ello. Además tenemos proyectos de generación eléctrica, pues estamos desarrollando varios proyectos eólicos en Aragón concretamente y también en Castilla y León, y también estamos desarrollando proyectos fotovoltaicos fundamentalmente en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real y en Cádiz. Y todos estos proyectos, además de actuaciones de digitalización
para poder también transformar nuestras refinerías en temas que tienen que ver con la mejora de la seguridad de las instalaciones, mantenimiento predictivo a través de herramientas de tratamiento analítico de datos, dar más capacidades técnicas a los operadores que tenemos en la planta, conforman teóricamente un paquete de actuaciones que pueden ser susceptibles de acceder a los fondos europeos. Nosotros todo esto lo vamos a llevar a cabo y luego veremos, evidentemente, como cualquier empresa, pues si hay un marco de ayudas o de financiación fantástico, porque no vamos, evidentemente, a renunciar a ninguna financiación posible para todo esto. En el tema de edificios, nosotros concretamente, las actuaciones que tenemos previstas van en el campo de la generación distribuida. Tenemos actuaciones en la cual pues, estamos desarrollando un proyecto que se llama SolMatch, que básicamente lo que hacemos es instalar placas fotovoltaicas en edificios, y lo que hacemos es casar, por decirlo de alguna forma, los intereses de lo que son los productores que tienen estas placas con potenciales consumidores que compran las mismas. La electricidad producida por las mismas. Lo que no entramos directamente es en aislamiento, en este tipo de actuaciones que entendemos que son absolutamente posibles y claras, pero no forman parte de nuestro núcleo de actividad. Aquí aplicamos un poquito lo de zapatero a tus zapatos, es decir, nosotros, nuestra tecnología, nuestra capacidad industrial nos permite hacer otras cosas y evidentemente hay empresas especializadas que van a poder hacer esto mucho mejor que nosotros. Pregunta Antonio López de La Verdad, ¿de dónde llegarán las materias primas? Pues, Antonio, las materias primas prácticamente de toda España, porque estamos hablando de cantidades importantes, son 250.000 toneladas. Yo creo que además estamos casando dos intereses. Uno es pues, los aceites reciclados, aceites reutilizados, aceites que forman parte de una recogida pues en domicilios, en establecimientos de hostelería y en otro tipo de lugares de esta naturaleza, y luego la necesidad industrial de poder fabricar con esto lo que es un combustible sostenible. Entonces, lo que sí llegará todo es pretratado y, por tanto, entrará, por decirlo de alguna forma, en la refinería de una forma como entra cualquier otra materia prima por un proceso habitual de los que nosotros utilizamos. Pero nuestra idea es el que la red, pueda abarcar lo que puedan ser todo el territorio español prácticamente. Conchi Lafraya, de La Vanguardia, lo que ha comentado de Tarragona, ¿cuándo podría tener forma y de qué inversión están pensando allí? Hola, Conchi, buenas tardes. Prefiero ser prudente y como son proyectos que los tenemos en análisis, me gustaría, si me lo permiten, por supuesto, si me lo permitís, lógicamente cuando los tengamos trabajados, analizados, el darlos a conocer, porque bueno, ahora lo que podría hablarles de ideas y lógicamente prefiero las concreciones, como estamos haciendo en este caso con el tema de Cartagena, pues cuando las tengamos analizadas, cerradas y aprobadas. Pero bueno, no me duelen prendas en decir que Tarragona en dimensión es el principal complejo industrial de Repsol, donde más personas tenemos y donde más actividad económica tenemos por la conjunción de la refinería y la gran planta petroquímica que tenemos en Tarragona. Por tanto, forma siempre parte de nuestras prioridades. David Vidueiro, de Radio Nacional, ha explicado cuántos empleos va a generar la construcción de la planta. También ha comentado que garantiza el futuro industrial de la refinería, pero le quería preguntar cuántos trabajadores van a trabajar directamente en la instalación una vez esta comience a funcionar y a producir biocombustibles avanzados en 2023. Si no lo he dicho, ha sido un error por mi parte, pero son 45 o 46 personas aproximadamente. Rubén Esteller, del Economista, ¿con qué proveedores tienen esos acuerdos para el suministro de aceites? Juan Antonio, yo no sé si, perdón, estamos en salas diferentes, estoy hablando ante todos ustedes. No sé si vamos hoy a dar esta información comercial. Sí les puedo decir que tenemos
acuerdos para ello y, lógicamente, por respeto incluso a las empresas con las que tenemos acuerdos para ello y de suministro, y por prudencia, igual puedo decirlo o igual no, pero por prudencia, en la medida en la que estoy afectando a terceros, si me permiten, salvo que Juan Antonio me haga una indicación diferente, no lo voy a comentar ahora. No, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que es una red de recogida extensa. Trabajamos con los principales proveedores, por supuesto, pero también con otros muchos de otros tamaños, priorizando siempre lo que es el mercado nacional respecto a un mercado internacional que también es un mercado que está ahí y que existe para este tipo de materias primas. Vamos, a medida que afecta a terceros, pues prefiero que cuando se dé a conocer sea porque tenemos, digamos, autorizaciones de dar a conocer acuerdos de esta naturaleza. Perdón. Miguel Charro, de Mundipetrol. Los grandes esfuerzos que están llevando a cabo las compañías petroleras españolas en reducciones de emisiones de carbono y, en concreto, Repsol, encajan en la agenda de transición energética establecida por un gobierno centrado en el vehículo eléctrico, casi como opción exclusiva. Bueno, vamos a ver, el vehículo eléctrico forma parte también de Repsol y de sus productos. Yo quiero aquí recordar que nosotros tenemos, desde el año 2010, fuimos la primera empresa que tuvo el servicio de recarga de vehículos eléctricos. Hoy lideramos este mercado en España, es un mercado pequeño, pero yo creo que tenemos que ser muy honestos en esta reflexión. Yo antes hablaba de que la descarbonización no puede excluir a nadie, y la electricidad y la electrificación forma parte de la descarbonización, pero no tiene soluciones para una gran parte de actividades en las que se emiten CO2. La electricidad no tiene hoy tecnológicamente, igual en el futuro lo tiene y ojalá lo tenga, ¿no? Pero hoy no lo tiene para la aviación. La electricidad no tiene solución para los barcos, la electricidad no tiene solución para los camiones, la electricidad no tiene solución para una acería, la electricidad no tiene solución para una planta química, la electricidad no tiene solución para una empresa de papel, no tiene solución para una cementera. Es decir, hace falta otras energías. Tenemos que trabajar todas las energías juntas, cada una con sus aportaciones y descarbonizando. E incluso para el vehículo ligero, pues el vehículo eléctrico va a formar parte de esa ecuación y además va a ser un vehículo creciente, pero no todos los vehículos ligeros van a ser eléctricos. Y yo creo que en este sentido la reducción de emisiones de CO2 viene por muchos caminos. Viene porque se renueve el parque automovilístico español. El parque automovilístico español es que llevamos 10 años o 12 en los que cada crisis va golpeando al tejido social y provoca que el parque de coches vaya envejeciendo. El parque automovilístico español tenía casi 13 años de media de antigüedad. Solamente el que se sustituyese el parque automovilístico español por un parque nuevo con motores de combustión, pues esto ya reduciría en un 25 o en un 28% las emisiones de CO2 del parque actual. Y esto es una vía de descarbonización. La introducción del vehículo eléctrico es otra vía y que además en algunos entornos urbanos pues es muy interesante porque tiene también otras ventajas asociadas desde el punto de vista de otras emisiones. También los biocombustibles con proyectos como los que estamos empujando en este proyecto que hoy presentamos para Cartagena, pues también son procesos que son tan o más, me atrevo a decir, reductores de CO2 que el propio vehículo eléctrico, que es verdad que no emite CO2 cuando circula por la ciudad, pero cuando uno toma todo el ciclo de vida del vehículo eléctrico y, bueno, pues tomamos la minería de los metales para hacer esa batería del vehículo eléctrico en China, la fabricación de la batería en China y tomamos todo el ciclo de vida, las cuentas de reducción de CO2 no nos salen tan bien, mientras que cuando estamos utilizando materia prima reciclada de aceites vegetales, como es en este caso el proyecto de biocombustibles avanzados de Cartagena, estamos tomando productos que en su ciclo de emisiones netas están más cerca del cero que el vehículo eléctrico. Por tanto, yo creo que aquí es muy importante que hablemos, a la hora de hablar de este tema, que midamos bien las emisiones, porque el CO2 es evidente que tiene una afección negativa. La concentración excesiva de CO2 en la atmósfera, creo que hoy difícilmente alguien puede discutir que genera, digamos, una retención del reflejo de la radiación infrarroja solar sobre la Tierra y, por tanto, provoca un calentamiento de la Tierra, que es un efecto que debemos necesariamente mitigar.
pero el CO2 no tiene ninguna afección contaminante local. Es igual que el CO2 se emita en Cartagena, que se emita en Zumárraga, o que se emita en Móstoles, o que se emita en Shanghái. Por tanto, si sustituimos nuestros procesos industriales para traer productos que vienen de China o vienen de otros países y reducimos emisiones de CO2 en España, porque solamente estamos contando las emisiones directas aquí, estamos primero haciéndonos trampas a la hora de contabilizar de verdad las emisiones de CO2. En segundo lugar, estamos exportando las emisiones de CO2 a terceros países, lo cual desde un punto de vista de emisiones pues es yo creo que una alternativa muy negativa, porque además normalmente las plantas de fuera de España y de Europa suelen ser plantas más ineficientes y emiten más CO2. Al final terminamos comprando esos productos, terminamos fomentando todas esas emisiones de CO2 y lo que es tan preocupante o más, estamos exportando y sacando empleos industriales de España y de Europa. Por tanto, yo creo que esto exige, como sociedad en su conjunto, y no es un debate solamente en España, no quiero yo, digamos, llevar esto al debate local, sino es un debate europeo. Tenemos que buscar una ruta de descarbonización basada en nuestras capacidades tecnológicas e industriales. Y esto no es un discurso vacío teórico. Oiga, esto es un discurso práctico que estamos demostrando hoy con una inversión de 188 millones de euros en Cartagena que reduce 900.000 toneladas de CO2, que crea empleo industrial en España y garantiza empleo industrial en España y que descarboniza. Este tipo de proyectos, y por supuesto otros muchos que otras muchas magníficas empresas que no son Repsol están llevando a cabo, son los que van a permitir que en España combinemos industria, empleo y a su vez descarbonización. Tomás Díaz, del Economista. La Unión Europea tiene fuertes exigencias para las biomasas. ¿Cómo van a exigir su cumplimiento a los proveedores? Bueno, en primer lugar, esto casa completamente, si se me permite la expresión, con lo que es la estrategia RED II de la Unión Europea en materia de biocombustibles. Ustedes saben, y hablo de memoria, por tanto, si me equivoco en alguna cifra, pido disculpas anticipadas. La Unión Europea lo que está previendo es que el año 2030 los biocombustibles en su acepción más amplia en el transporte por carretera formen parte aproximadamente del 14% en contenido energético, que es como se mide de los combustibles. Y de ese 14%, la Unión Europea está dando la indicación de que como mínimo un 3,5%, o sea, la cuarta parte de ese 14%, para entendernos, el 3,5% del total, sean biocombustibles de los llamados avanzados, o sea, como estos que estamos fabricando aquí. Y además esta directiva o mandato europeo incluido en la RED II es de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros, que luego cada uno puede trazar su senda de esto cómo sube o cómo evoluciona. Por tanto, mi respuesta, Tomás, por ser concreto, esto entra de lleno en lo que son las normativas europeas de RED II y, por supuesto, la trazabilidad de que esto es reciclado, de cuál es, digamos, la trazabilidad del origen de todo esto, forma parte, además, de lo que es exigible por parte de la Unión Europea para que estos biocombustibles tengan, digamos, la certificación de avanzados y, por tanto, puedan entrar dentro de este porcentaje al que hacía referencia. Esto, digamos, no es nuevo para nosotros, sí es nuevo, evidentemente, en este tipo de biocombustibles avanzados que vienen de la economía circular, pero llevamos, yo me atrevería a decir, pues prácticamente en otro tipo de aceites vegetales, pues casi desde el año 2011, 12, transformando aceites de otra naturaleza, aceites de palma, en nuestras refinerías con los que hacemos HVO y hacemos biodiesel, y en los que tenemos, digamos, una dinámica ya muy consolidada de certificación de que el aceite que traemos no ha tenido origen en ningún tipo de deforestación, que es sostenible, que tiene una trazabilidad en origen, y todo esto, evidentemente, las administraciones, en este caso las competentes, que son las españolas, lo supervisan y lo certifican. Por tanto, digamos, evidentemente es un tema importante el que pregunta, pero son procesos que los tenemos muy consolidados internamente. Eladio Meizoso, de Cadena SER. ¿Qué uso se va a dar a los combustibles producidos en Cartagena? ¿En la propia refinería, para la mezcla con gasolina, gasóleo, queroseno, para la venta a terceros? Perdón, que me había atorado con el botón. Primero, son combustibles de diferente naturaleza. Porque en función de los procesos vamos a tener lo que se llama HVO, un biodiesel, y ese biodiesel, digamos, se mezclará con el diésel
bien que nosotros vendemos a nuestra propia red de estaciones de servicio, bien lo que vendemos a otros operadores, porque que son clientes nuestros. También entiendo, y aquí que me corrija Juan Antonio, que sabe bastante más que yo de esto, porque ha operado ambas refinerías, también saben que Puertollano y Cartagena están unidos en sus productos por un tubo, con lo cual va a servir también para la propia producción de mezclas de combustibles de diésel con este caso, con biodiesel en la refinería de Puertollano. Además, vamos a poder contar con biopropano, que también va a poder ser un producto que puedes, digamos, certificar su sostenibilidad. Vamos a tener biojet o bioqueroseno, por tanto, cada vez más empezamos a ver en el sector de la aviación más que requerimientos, me atrevo a decir, compañías que quieren llevar una parte de su combustible bio. De hecho, bueno, pues este tipo de productos los hemos traído ya al aeropuerto de Barajas en Madrid, e incluso vamos a ir viendo movimientos que empiezan a ser realidad de usuarios que están dispuestos a pagar 50 céntimos o 1 euro más o 2 euros más en su billete de avión, con la garantía y con procedimientos establecidos para que de ese queroseno que está entrando en el avión, la parte, digamos, correspondiente a ese viajero pueda ser un bioqueroseno. Por tanto, también va a formar parte de este tipo de productos para la aviación. Y también vamos a producir bionaftas, y entiendo que estas bionaftas, además, pueden ser una materia prima para la química. En este caso, podría ser la química de Tarragona o de Puertollano, en función de la logística que tengamos para llevarla, que pueda hacer que produzcamos plásticos cuya materia prima es bio. Los bioplásticos es también otro campo en el que estamos entrando. Por tanto, las aplicaciones geográficas y de productos van a ser diversas. Miguel Fiter, del Independiente, ¿podrían explicar de forma simplificada cómo es ese proceso de transformación desde que las materias primas reutilizadas llegan a la terminal marítima hasta que se convierten en biocombustibles avanzados? Bueno, yo creo que Juan Antonio lo va a explicar mucho mejor que yo. Juan Antonio, ¿lo dejo en tus manos? Venga, pues de acuerdo, yo lo cuento, digamos, de una forma, voy a intentar ser lo más didáctico e intentar no entrar en tecnicismos. Pero para que os hagáis una idea, de lo que se trata es de que esas materias primas serán pretratadas en una ubicación distinta a la de Cartagena y convertidas en un aceite que es el que será transportado a Cartagena para ser procesado en una planta de proceso, que tendrá básicamente 2 secciones. Una sección de hidrotratamiento y una sección de isomerización. Con la existencia de esas 2 secciones podemos permitir el que la planta tenga la flexibilidad necesaria para producir un hidrobiodiesel o un biojet, dependiendo de las necesidades del mercado, dependiendo de las variables que te orientan a la optimización de la planta hacia la producción de un producto o de otro. Básicamente, ese es el esquema. Un pretratamiento que no se realizará en Cartagena de la materia prima, de los residuos de origen, que serán convertidos en aceites, transportados al puerto de Cartagena, desembarcados en Cartagena para tratarlos en una planta que es la que vamos a construir. Y yo iba a decir, si me permites, Juan Antonio, y además parte de estos procesos, y corrígeme, pero no son absolutamente ajenos a procesos tecnológicos, algunos de los cuales ya dominamos en nuestras refinerías, evidentemente con una complejidad mayor por la naturaleza de las materias primas que vienen, pero esos aceites vegetales que hoy en día ya están entrando en nuestras refinerías, con ese hidrotratamiento, lo que hace ese hidrógeno, por decirlo de alguna forma, es convertir las cadenas de aceite en cadenas de hidrocarburos que son equivalentes y en muchos casos indistinguibles de lo que luego puede ser un diésel que estamos metiendo en nuestros vehículos. Bueno, de hecho lo estamos metiendo cada día en nuestros vehículos cuando si alguno de ustedes tiene un coche diésel y cuando reposta este biodiesel,
procedente de aceites vegetales, no de los, digamos, de la economía circular de esta planta, está ya en un porcentaje, un equivalente del 8,5%, si no me falla la memoria, en contenido energético, en el diésel que hoy están metiendo ya. O sea, ahí hay aceites vegetales ya. Juan Cruz Peña, del Confidencial. El plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas ha incluido una fuerte subida de impuestos en cuestiones medioambientales y se apunta a subidas a los combustibles fósiles, fundamentalmente al diésel. ¿Cómo valoran esta proposición? No conocemos todavía ninguna propuesta concreta en ese sentido nosotros y, bueno, pues cuando lo conozcamos ya lo valoraremos. Gracias, Juan Cruz. Dos últimas preguntas. José, de Cartagena Diario. Al margen de la construcción de esta nueva planta en Cartagena, a nivel de la propia refinería, ¿hay previsto algún tipo de inversión en cuanto a mejora o trabajos que supongan creación de empleo en breve plazo de tiempo? Yo me atrevería a decir que muchos, porque como ha comentado Juan Antonio, pues prácticamente, y corrígeme la cifra, Juan Antonio, estamos invirtiendo una media de casi 60 millones al año de euros en la refinería de Cartagena, pero quizá pueda ser más concreto que yo, Juan Antonio. Bueno, pues efectivamente, comentaba que la media ya de los últimos 5 años ha superado esas cifras. En los próximos años, lógicamente, partiendo de una base como es la inversión que estamos anunciando, pues esta cifra será mucho mayor. Tendremos otras iniciativas que ya ha comentado Josu antes para temas relacionados con fabricación de hidrógeno renovable, con generación de biogás, con distintos tipos de procesos que tienen que ayudarnos en esta transición de la que antes comentaba Josu, desde lo que es el esquema tradicional de una refinería hacia lo que es una refinería del futuro, que tiene que ser una refinería que aporte la energía necesaria a la sociedad, evidentemente sin tener o teniendo unas emisiones netas cero de CO2 a la atmósfera. Había una última pregunta, me parece. Sí, de Jonathan Glyph, de Argus Media. ¿Qué proporción de la producción de biocombustibles de Repsol serán avanzados cuando la planta esté funcionando a plena capacidad? De los biocombustibles de primera generación que siga produciendo Repsol, ¿cuánto van a usar el aceite de palma como materia prima? Bueno, vamos a ver. Yo creo que nosotros hoy podemos tener una capacidad de biocombustibles producidos del llamado HVO en nuestras 5 refinerías de unas 380.000 toneladas año, con estas 250.000 que vienen, digamos, de materia prima reciclada, estaríamos en 630.000. Tenemos además capacidad en nuestras refinerías y estamos, digamos, avanzando en procesos que nos puedan llevar a que a lo largo de los próximos años podamos aumentar unos 250.000, 300.000 toneladas más la producción de HVO. Y además, y lógicamente con todas las cautelas, porque todavía es un tema que tecnológicamente estamos desarrollando, pero contemplamos también la posibilidad de tener otra planta de biocombustibles de segunda generación que en producción pueda ser de un orden de magnitud equivalente al actual. Yo creo que nosotros pues, podemos aproximadamente estar pensando en que para el año 2030 podemos tener en conjunto de un entorno de alrededor del 1.000.000 de toneladas de fabricación de biocombustibles, y de los cuales va a depender de la evolución tecnológica, pero podemos tener alrededor de 450 a 500.000 toneladas de biocombustibles avanzados. Pero bueno, vamos a ir viendo evidentemente este desarrollo. Lo presentaremos además con las mayores, digamos, la mayor información el mes que viene cuando presentemos el plan estratégico. Y en lo que es la utilización de aceites vegetales como la palma, pues más o menos nos vamos a mover dentro de la flexibilidad y las orientaciones que la normativa europea contemple al respecto. En ese sentido, yo creo que la normativa europea está apuntando a que en un futuro pues se pueda limitar
el uso de este tipo de aceites que pueden tener alguna componente en el uso o compartido de suelo o recursos con la alimentación, en un entorno de un 7%, si no me falla la memoria, corrígeme la cifra, Juan Antonio, de contenido máximo. Pero vamos, nos moveremos siempre dentro de esta normativa. Sí, no, lo has dicho perfectamente. Quizá lo único que añadiría es que la propia Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea establece esa limitación del 7% para los biocombustibles de primera generación, pero a la vez, a partir del año 2024, va eliminando progresivamente hasta llegar a 0% en el 2030 aquellos que tienen alto impacto alto impacto en el cambio del uso del terreno, entre los que se encuentra el aceite de palma. Con esta última respuesta damos por finalizada esta rueda de prensa. A vuestra disposición para cualquier cuestión adicional desde el área de comunicación de Repsol. Muchas gracias por vuestra asistencia y buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.